Muy bien, vamos a abordar este circuito ahora. Vean que contiene una fuente dependiente de corriente, ¿no es cierto? Por el método de las mallas, vamos a calcular esta corriente I1 de esta malla, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, vuelvo y repito, el método de las mallas, pero dense cuenta, como les mencioné en el video anterior, vamos a hacer este que contiene esta fuente dependiente de 2/5 V0. Depende del voltaje V0 que aparece en esta resistencia que está acá, ¿cierto? Esta fuente está siendo controlada por el voltaje V0 de esta resistencia. Es decir, cuando se activan las fuentes independientes del circuito, aparece este voltaje y esta fuente va a suministrar una corriente que va a ser 2/5 ese valor de voltaje que aparece acá. ¿Ya? Muy bien, entonces, por otro lado, fíjense que tengo una fuente de corriente de 10 amperes, tengo una fuente de voltaje de 75 voltios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuántas mallas tenemos para plantear el circuito, resolver las ecuaciones de malla y calcular esta corriente que está acá, que es la que me están solicitando, ¿no? Entonces, claro, aquí tengo una malla, por supuesto. Aquí tengo otra malla. Aquí tengo una malla, perdón, que es la malla I1, que es la que quiero determinar. Fíjense que aquí arriba tengo esta corriente que vale 10 amperes, por lo tanto la corriente de esta malla ya la tengo lista. Si esta es I1 y esta ustedes le quieren llamar I2, esta I2 ya la tienen lista que vale 10 amperes, ¿no es cierto? Se aplica el mismo principio del circuito del ejercicio del video anterior, ¿ya? Recuerden llevar la secuencia de los videos, ¿no? Irlos viendo uno por uno. Por lo tanto, esta corriente de esta malla ya la tenemos que vale 10 amperes. Por lo tanto, una malla menos. Tengo esta malla, aquí hay una malla menos. Vamos acá ahora. Cuando digo una malla menos, me quiero decir que ya la corriente de esta malla la conocemos, que vale 10 amperes. Vamos acá ahora. Fíjense que a pesar de que esto es una fuente dependiente, que depende de este voltaje, pero es una corriente que está pasando por aquí. Y obviamente esa corriente va a circular en la medida que aquí aparezca voltaje. Por lo tanto, aplico el mismo principio que acá arriba. Esta corriente ya la conozco. Esta corriente vale, así tal cual la voy a tomar, 2/5 sube 0. Y ustedes van a ver, obviamente, lo que vamos a hacer para luego que me quede todo planteado en función de la corriente I1, que es la única malla que hay para resolver. El ejercicio de 3 mallas que aparentemente muestra ser, se reduce a una sola malla. ¿Se fijan? Y una sola ecuación con una sola incógnita es mucho más fácil, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, la ecuación, la corriente de esta malla ya la tenemos, que vale, esta corriente que está circulando por acá, vale 10 amperes. La corriente de esta malla también la tenemos, que es el valor de esta fuente dependiente, que vale 2/5 sube 0, y que obviamente va a circular la corriente, como les mencioné, cuando este voltaje aparezca. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de esta malla que está acá. Digamos, esto es, pongámosle V1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la única malla que voy a resolver? V1 más V0, este voltaje más este, menos 75 igual a 0. Y ahora V1 y V0 lo voy a reemplazar, lo voy a escribir en función de las ecuaciones de las corrientes de malla, perdón, por la ley de Ohm. Es decir, V1, fíjense que V1, lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? Después reemplazamos, o lo pueden reemplazar directo como lo hice en el ejercicio anterior. Fíjense que V1 es R por I, 2 por la corriente que pasa por esta resistencia, y esta resistencia es común tanto a esta malla como a la malla que viene por acá, esta corriente que vale 10. La I1 viene así, y esta de 10 viene así también, por lo tanto sería I1 más 10. Y la V0 y el voltaje V0, que es el que les quería mostrar, por eso lo hice así por separadito primero, después vamos a reemplazar acá. Fíjense que es el voltaje en esta resistencia de 5, y esta resistencia de 5 es común tanto a esta malla como a esta malla, por lo tanto lo escribimos 5 por esta corriente que entra por el positivo I1 menos esta corriente que vale 2/5 V0, y así lo vamos a dejar, así tal cual, ¿no es cierto? Así lo vamos a dejar. Ahora vamos a reemplazar
O si ustedes quieren, bueno, lo que se hace acá, miren, entonces esto se resuelve y se obtiene una ecuación de V0 en función de la corriente I1. ¿Cierto? Eso es lo que se hace. Entonces, si ustedes quieren, reemplazan esto acá, y ustedes van a ver que después V0 lo vuelven a reemplazar por su valor y le va a quedar todo en función de I1. O, para que no se me confundan, este V0, esta ecuación que está acá, la podemos resolver y tenemos una ecuación de V0 en función de la I1 y reemplazo acá. Entonces me queda así, miren. Me queda, vamos a seguir esto por acá, me queda V0 es igual a 5 por I1 menos esto por esto y esto por esto, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Aquí me queda 5 por 2, 10, partido 5, esas dos, ¿no? Me queda menos 2V0, este V0 lo combino con este, me queda V0 más 2V0 igual a 5I1, aquí me queda 3V0 igual a 5I1, por lo tanto V0 en función de I1 es 5 tercios de I1, y aquí encontré una ecuación de V0 en función de la corriente I1. Entonces ahora reemplazo esto acá y el B1 que lo tengo acá y tengo una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Se fijan? Que eso es lo que hay que hacer. Las fuentes de corriente se toman tal cual como está. Después, el parámetro que la controla ella, la vamos a reemplazar en función de la corriente de malla, en este caso que es un voltaje, reemplazamos este voltaje en función de las corrientes de malla. Si esto fuese una fuente dependiente de corriente, que depende de una corriente, bueno, tenemos que ver dónde está esa corriente y esa corriente colocarla en función de las incógnitas, que en este caso son las corrientes de malla. ¿Ya? Entonces las fuentes dependientes se toman tal cual como aparecen ahí, y luego se reemplazan en función, ¿no es cierto?, de las incógnitas que tenemos en el circuito, ¿cierto? Recuerden que una fuente dependiente depende de una variable, es controlada por una variable que está en un punto del circuito. En este caso, esta fuente depende del voltaje V0 que está en esta resistencia que está aquí. Muy bien, vamos a reemplazar entonces. Vamos a ir reemplazando. Entonces, sigo por acá. Me queda V1. V1 es 2 por I1 más 10 más V0. Y V0 en función de I1 es 5 tercios de I1. Eso es igual a 75. ¿Ya? Entonces fíjense que mi única incógnita es la corriente I1. Entonces resuelvo para I1. ¿Se dan cuenta? Que si analizamos bien el circuito, lo interpretamos y después abordamos el circuito, ¿no es cierto?, vamos a tener la seguridad de que podemos estar haciendo el procedimiento correcto, ya entender lo que estoy haciendo, saber interpretar lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces aquí me queda 2 por I1, me queda 2I1. 2 por 10 son 20, más 5 tercios de I1 igual a 75. Aquí me queda 2I1 más 5 tercios y 1, y aquí me queda 75 menos 20. Bueno, resolvemos acá, ¿no es cierto? Resolvemos acá, sería, si resolvemos sería 2 más, ¿no es cierto?, 5 tercios, eso es igual, obviamente esto es 11 tercios, ¿no? Esto es 11 tercios de I1, y 75, ¿no es cierto?, 75 menos 20, eso es 55. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a este que está dividiendo, pasa acá multiplicando, me queda 55 por 3, partido este que 11 que está acá multiplicando, pasa acá dividiendo. Por lo tanto, la corriente I1 será igual a ¿cuánto? Bueno, multiplicamos, ¿no? 55 por 3 dividido 11, eso es igual a 15 amperes. Esa es la corriente de la malla I1. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. ¿Ya? Esa es la corriente de la malla I1, ¿cierto? Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Un ejercicio que aparentemente se ve complicado. Mire cómo lo resolvimos si aprendemos a interpretar lo que estamos viendo. Y para poder interpretar, les vuelvo y les repito, hay que tener bien anclado en nuestra mente
el marco teórico, cómo aplicar el método y saber lo que es una fuente dependiente, identificar su variable de control, para luego su variable de control reemplazarla por las incógnitas del circuito, como hicimos en este caso. Vean que acá, esta corriente 2/5 V0, ¿no es cierto?, que es el voltaje acá, lo que hicimos fue después una expresión de V0 en función de la I1 y es lo que va acá. Esto, otra forma, como les dije, ¿no? Esto se hubiese hecho también, yo hubiese dado lo mismo, ¿no? Yo reemplazo el V1 acá y este V0 acá y me hubiese llegado a la misma, hubiese llegado al mismo resultado, ¿no? Aquí me hubiese aparecido un V0 de nuevo, pero el V0 lo vuelvo a reemplazar por su valor y ahí se me van cancelando se me va apareciendo la variable I1 para que me quede todo en función de I1, ¿cierto? Entonces aquí tienen este ejercicio, ¿no? Con una fuente dependiente, ¿ya? Cualquier duda, por supuesto, en la cajita de comentarios, ¿no es cierto? Compartan con aquellos que ustedes crean les pueda servir, ¿ya? Para que otras personas puedan ver este trabajo, ¿no es cierto? Ahora bien, antes de terminar, si ustedes quieren saber qué voltaje está suministrando, qué corriente, perdón, está suministrando esta fuente dependiente, bueno, ya tengo I1. Con I1 calculen el voltaje V0, porque V0 es 5/3 de I1. Entonces, si yo multiplico 5, ¿no es cierto? Bueno, 5/3, vamos a hacerlo acá. Quería culminar con eso, ¿no? Si yo quiero saber el voltaje V0 es 5/3 de I1, que es 15, ¿no es cierto? Y eso es igual a ¿cuánto? Bueno, 15 partido 3 es 5, ¿no? Por 5, esos son 25 voltios, ¿no es cierto? Es decir, en esta resistencia van a caer 25 voltios, y cuando aquí caen 25 voltios, esta fuente está suministrando 2/5 ese valor. Es decir, esa fuente está suministrando 25 por 5 dividido, 25 por 5, ¿no es cierto?, dividido 2, esa fuente está suministrando en ese momento 62.5 amperes, que es 2/5 el valor V0. Si yo cambio el valor de esta fuente y el valor de esta fuente, este voltaje V0 va a cambiar y esta fuente va a cambiar su valor, porque esta fuente depende de este valor que está acá. Entonces, si yo cambio esta fuente de voltaje y cambio esta fuente de corriente, que son independientes, este valor va a cambiar y por lo tanto esta fuente de corriente que depende de V0 va a tener otro valor. Por eso es que se dice que es controlada. Ella depende del valor que aparezca acá. Y el valor que aparezca acá va a depender, por supuesto, de las fuentes independientes que están en el circuito. Eso nada más. Ahora sí, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Compartan, le vuelvo y les repito, regálenme un like, leo sus comentarios, perdón, y bueno, para el próximo video vamos a empezar ya a resolver, vamos a hacer también 2 situaciones con ecuaciones de nodos, que es la otra técnica de análisis, para después seguir con los teoremas, ¿no? Teorema de Thevenin, teorema de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton y máxima transferencia de potencia. Que estén bien y nos vemos en otra oportunidad.